Colegas, en primer lugar agradecerles la invitación. Somos la Magíster Milagros Zavala, la Magíster Shirley Garrido y la doctora Isis Roa quien les habla. Somos integrantes de un grupo formado en UNIFE, la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, un grupo muy interesado en la vida, un poco del docente y el impacto que pueden generar muchas situaciones en su desempeño laboral. Muy bien, el día de hoy vamos a presentarles esta investigación titulada Estrés percibido y síntomas somáticos debido a la pandemia de COVID-19 en profesoras de educación básica regular. En primer lugar, decirles que nosotras contamos con la autorización, sin duda, para presentar esta investigación. Sin embargo, todas las opiniones vertidas son exclusivamente propiedad nuestra y no comprometen el pensamiento crítico y la filosofía que corresponde a la universidad como institución formativa de educación superior. Para empezar, obviamente, algo que ya todos conocemos, la COVID-19 creó la mayor perturbación de los sistemas educativos de la historia, afectando a millones de alumnos en más de 190 países. Panorama que exigió un cambio repentino hacia el aprendizaje online. Los profesores tuvimos que adaptarnos repentinamente al sistema virtual en condiciones insuficientes de recursos y formación. Y en un contexto de crisis e incertidumbre permanente donde la carga laboral, familiar y las experiencias socioemocionales impactaron en la salud y el bienestar de los profesores, especialmente de las profesoras, quienes tuvieron que hacer frente a la adversidad, al estrés en sus propias vidas por causa de la pandemia y además a los roles asignados por la sociedad que aún le atribuyen el cuidado casi exclusivo de los niños y los adultos mayores. Un poco para entender cuál fue nuestra motivación. Ya sabemos que el impacto negativo de las grandes perturbaciones sociales ha demostrado que incrementa el potencial para que los maestros experimenten resultados desadaptativos. Aunque las mujeres, ¿no? Sin duda dedican tanto tiempo al trabajo como los hombres, la participación de las mujeres en las tareas domésticas es más del doble. Esto supone un reto aún mayor en circunstancias de crisis. Por tanto, y siendo las profesoras también una figura importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante entonces determinar el impacto que el estrés percibido por causa de la COVID puede haber tenido en términos de síntomas somáticos, ¿no? ¿Y por qué síntomas somáticos? Porque sin duda los síntomas somáticos pueden traer muchas repercusiones en su salud y eso definitivamente pues puede hacerlas a ellas de repente faltar al trabajo, ¿no? O simplemente disminuir su calidad de vida. Entonces, el objetivo general de esta investigación fue identificar la relación entre el estrés percibido y los síntomas somáticos debido a la pandemia de COVID en profesoras de educación básica regular. Una frontera se hizo borrosa, ¿no? La frontera entre el hogar, el trabajo, ¿no? Y las responsabilidades. El impacto de la pandemia del COVID para hombres y mujeres fue diferente. Con el cierre de las escuelas, las profesoras con hijos se hicieron frente, ¿no? A un aumento repentino de las responsabilidades de cuidado de los niños y de las tareas domésticas. Los espacios vitales del hogar se transformaron en lugares de aprendizaje, cuidado de los niños y trabajo. Con lo cual, la frontera de las responsabilidades del hogar y del trabajo para ellas fue más borrosa. En torno un poquito a la definición de estas variables de interés, en primer lugar, la carga somática, ¿no? Por un lado, los síntomas somáticos se refieren a aquellos síntomas físicos tales como el dolor de espalda, de las articulaciones, dolores de cabeza, falta de aliento, mareos, problemas para dormir. Obviamente las quejas somáticas están asociadas a muchas condiciones médicas, ¿no? Sin embargo, pues no, lo que nos interesa es que estas quejas somáticas que pueden haber incrementado en este tiempo, evidentemente disminuyan su calidad de vida y las hagan utilizar definitivamente mucho más los servicios de salud. Muy bien. El estrés docente ya sabemos que es la experiencia de emociones desagradables resultados del trabajo docente. Sin duda, sabemos que este estrés que puede sentir el docente, ¿no es cierto?, es a causa de las demandas del trabajo que muchas veces pueden superar la capacidad para gestionarlas. Y ya hay investigaciones que demuestran que hay una relación importante entre estrés docente, por ejemplo, y cambios curriculares, lo cual sin duda pues se encuentra asociado con un estrés laboral y definitivamente inversamente con su autoeficacia. En relación al método de esta investigación, fue una investigación de diseño descriptivo con un muestreo no probabilístico donde se encuestó a 373 profesoras. Muy bien, este estudio fue evidentemente aprobado por el Comité Institucional de la Universidad y administramos dos escalas, la escala de estrés percibido relacionado con la pandemia de Campo Ariasa, muy bien, y el cuestionario síntomas somáticos. Ambas pruebas demostraron ser válidas y fiables para la intervención. Muy bien. Y agregamos a estas pruebas una ficha sociodemográfica donde nos relataban edad, años de experiencia, nivel de enseñanza, tipo de institución, números de hora que dicta y preparación de clase, número de personas a su cargo, contagio de COVID, familiares, ¿no? Contagiados y fallecidos. Muy bien. Entre algunos de los resultados, ¿cuáles les podemos comentar? Estos. Participaron 373 profesoras con una edad promedio de 44-45 años, el 87,6% fueron adultas, el 42,4% enseñaban en el nivel preescolar, el 61,4% trabaja en una institución privada, el 40,2% tiene en promedio 6 personas a cargo, 6 horas es el promedio de tiempo de dictado de clase a la semana y 7 horas es el promedio de tiempo de preparación de clase. Muy bien.
En torno a la experiencia de las profesoras frente a la COVID, el 47.5% tuvo un familiar que tuvo la COVID, con lo cual suponemos, ¿no? La carga que incrementó definitivamente horas de cuidado para ese familiar. El 15.3% tuvo un familiar que murió por la COVID, que no fue lo mismo que tener una persona enferma en casa. Sin duda, una persona que murió, ¿no? Tiene síntomas evidentemente más exacerbados y un cuidado definitivamente mayor. El 24.9% de profesoras se contagió de la COVID. Muy bien. En torno a la experiencia de estrés percibido por la COVID y la presencia de síntomas somáticos, encontramos que casi un 87.5%, ¿no? demostraron un alto y un medio, ¿no? y un medio estrés percibido por causa de la COVID. En relación a la presencia de síntomas somáticos, encontramos que un 67% de las profesoras en promedio presentó síntomas como problemas intestinales, dolor de espalda, dolor de piernas, dolor de cabeza, mareos, etcétera, problemas para dormir. Muy bien. Entonces, del análisis puedo decirles, ¿no? Podemos decirles que se encontró que sí existe una relación moderada y significativa entre el estrés percibido relacionado con la pandemia de COVID y los síntomas somáticos en las profesoras de educación básica regular. Muy bien, entonces este resultado sin duda es importante porque nos hace pensar en que hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar todavía mucho, ¿no? En relación con este estrés, ¿no? De forma que pueda ayudarnos a disminuir los síntomas somáticos. Muy bien, pasaremos pues, le doy pase a mi compañera Milagros Zavala, quien nos va a continuar contando detalles de esta investigación. Muchas gracias. Bueno, gracias Isis. Continuando con la exposición, pasaremos a la discusión de resultados. Respecto al cambio de trabajo docente presencial, el 6 de abril se inició el año escolar 2020 con la Estrategia Nacional Aprendo en Casa en modalidad remota. La profesora de una sección asignada debía revisar y familiarizarse con las fichas de la plataforma según niveles y ciclos para las respectivas áreas curriculares. Además, debía acompañar a los estudiantes y sus familias en el uso de las estrategias y desarrollo de las actividades, conocer sus avances, dificultades y realizar los ajustes pertinentes para ello. Esto exigió que tuviera que revertir, en cuestión de días, todas sus prácticas para garantizar la continuidad y calidad de los aprendizajes. Respecto al estrés docente y a la práctica docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, podemos decir que la competencia de los docentes en el uso de la tecnología era muy escasa, por lo que tuvieron que esforzarse para adaptarse a las TIC. El escaso uso previo de estas tecnologías pudo generar en los docentes una mayor carga laboral, provocando estrés y ansiedad hacia la tecnología o el llamado además tecnoestrés. Estudios como el de Robinet y Pérez en el 2020 demuestran que esta adaptación generó sobrecarga laboral, que sumado al incremento de labores dentro del hogar, el aislamiento, la incertidumbre, además del contagio de la COVID-19, contribuyeron a incrementar el estrés docente. El tiempo dedicado al trabajo remoto es muy difícil de medir. Ha demandado mayor dedicación en las profesoras y con ello la percepción de incompatibilidad entre la remuneración y el esfuerzo realizado. Si consideramos que la mayoría de los docentes son de sexo femenino, debemos añadir que comparten el teletrabajo con otras funciones, quehaceres personales, domésticos, cuidado de los hijos, deberes profesionales, lo que puede conllevar a presentar sentimientos intensos de preocupación y ansiedad. El trabajo remoto también suscitó cambios en el ritmo y horario de trabajo de las profesoras, elaboración de materiales a altas horas de la noche, responder dudas de los alumnos, lo que conlleva a la pérdida de la autonomía para administrar el propio tiempo, aumentando así los niveles de estrés e insomnio que sabemos afecta la salud y el bienestar general. En cuanto a la práctica docente de las profesoras, la desigualdad de género dentro del hogar no es un concepto nuevo. A menudo se observa que es doble. Las mujeres que ya se enfrentaban a la carga de educar a los niños y su propio empleo vieron aumentar repentinamente las responsabilidades de cuidado y las tareas domésticas, forzadas por el cierre. Esto creó un conflicto entre el trabajo, la familia y fue más evidente para las mujeres. El impacto es de gran alcance, ya que provoca una disminución de bienestar psicológico y dificultades de salud, además de limitar el desarrollo y la progresión de la carrera profesional. Muchas gracias. Doy el pase a mi compañera Shirley Garrido. Gracias, Milagros. Continuando con la discusión de los resultados, tenemos que respecto al trabajo docente no presencial, las profesoras tuvieron que coordinar con sus colegas reuniones virtuales con propósitos pedagógicos para planificar, revisar y evaluar el desarrollo de las actividades programadas. También organizar con sus colegas para distribuir tareas y mantenerse al día con las nuevas propuestas o las modificaciones que pudieran producirse en la planificación de sus actividades, una vez ya iniciado el trabajo con los alumnos. Todo ello demandó mayor carga laboral.
También asistir a reuniones de capacitaciones y evaluaciones permanentes, así como adecuar las estrategias y materiales a usarse en esta nueva modalidad. Es sabido que las profesoras también experimentaron las pérdidas de sus familiares. Y respecto al proceso de adaptación, la pérdida y duelo, ¿cómo se dio esto? El hecho de estar expuestas a una situación de confinamiento generó un estrés psicológico. Las profesoras debieron asumir la pérdida de familiares en un escenario totalmente atípico. Recordemos que no se podía enterrar y velar a nuestros familiares, y esto dificultó que puedan asumir una carga emocional, sobreviniendo a un duelo complicado, lo que pudo derivar en conductas desadaptativas como la prolongación del dolor, el malestar, depresión y trastornos de pánico. También debieron focalizar su atención y desplegar estrategias de afrontamiento orientadas al manejo de los estresores del duelo y aprender a desarrollar nuevos roles que les permitieran avanzar a través de las fases de un duelo normal, para no quedarse estancadas en un duelo patológico. Los resultados de nuestra investigación nos llevan a las siguientes recomendaciones. Primero, pone de relieve la necesidad de la investigación para examinar las experiencias de las profesoras durante la COVID-19 ante la posibilidad de que se sigan produciendo nuevas oleadas y así poder implementar estrategias de afrontamiento y sostenimiento emocional en pro de su salud y bienestar emocional y por consiguiente de sus alumnos. Segundo, que de cara al futuro, los empleadores de las enseñanzas deben tener en cuenta el impacto de la pandemia de la COVID-19 en las mujeres que tienen responsabilidades de cuidado de niños. Esto puede ayudar a las mujeres a reestructurar el tiempo en el que se realiza el trabajo y permitir que éste se mezcle con las tareas del cuidado de los hijos. Estas son las referencias a las que hemos hecho uso para esta investigación y el equipo conformado por Milagros Zavala, Isis Roa, quien les habla, Chile Garrido, agradece su atención. Muchas gracias.